El país está condicionado actualmente por lo económico y busca salidas a la crisis. La polarización pareciera girar en torno a si Maduro debe salir de la presidencia por cualquier vía o si debe terminar su mandato constitucional. En la práctica, este aspecto fue determinante en la fractura en la MUD. Además, el correr del tiempo se ha convertido en acuciante preocupación. Es lo que obliga, por ejemplo, a que Capriles Radosky comience a incluir en su discurso el tema de las elecciones legislativas del 2015, su importancia, y a fijar ese objetivo como meta política. Mientras que, por otro lado, sectores radicalizados de la oposición acentúan sus ataques a la opción electoral, pretenden revivir la guarimba y apelan al descontento popular por la situación económica para elaborar y llevar a la práctica una política que precipite una reacción popular que desencadene la violencia y conduzca a la ruptura del orden constitucional. Recientemente la presidenta Cristina Kirchner advirtió una vez más acerca del inmenso poder de los medios de comunicación, un poder sin control que está en manos exclusivamente de los propietarios de esos medios. Lo inquietante en lo que ocurre es que ese poder mediático siempre se coloca en abierta crítica a las políticas progresistas de contenido social. La mandataria argentina señalaba que apenas 13% de las informaciones que se difunden en su país a través de la televisión, la radio y los diarios escritos son informaciones veraces sobre hechos positivos del gobierno, mientras que un 85% solo menciona los hechos negativos y acciones sombrías. Una situación similar se da en la mayoría de los países latinoamericanos. Es evidente que el gobierno de Nicolás Maduro está haciendo un gran esfuerzo para encarar el problema del desabastecimiento. Lo ataca desde el ángulo legal y también adoptando medidas severas para combatir el contrabando y otras con la misma orientación. Pero el desabastecimiento continúa. Artículos de primera necesidad escasean y los consumidores siguen sometidos al rigor de las colas y a la especulación. ¿Qué pasa realmente? El país dispone de suficientes recursos y en situaciones parecidas que vivió durante el gobierno de Chávez, estas se resolvieron rápidamente. Hay un entrabamiento que impide las soluciones y lo que es más grave aún, de acuerdo a informaciones de fuentes confiables, la situación pudiera agravarse para los meses de noviembre y diciembre. ¿Está consciente el gobierno de lo que sucede? ¿Están respondiendo los organismos competentes a las instrucciones presidenciales? En un grupo que gira en torno a la MUD, se comentaba días atrás que el coordinador del organismo unitario de la oposición, Ramón Guillermo Veledo, había sido víctima de una conjura en la cual se juntaron sectores radicales con personajes que se sentían relegados por la proyección pública que tenía a Veledo. En el análisis concluía el grupo que la derecha lo acorraló con el propósito de desalojarlo del cargo y secuestrar la MUD, pero que el resultado fue prácticamente la liquidación de esta al desatarse la lucha de tendencias para imponer los planes de cada quien. El imperio protege a sus cachorros. De los archivos del FBI desapareció el abultado expediente del terrorista Luis Posada Carriles. La información proviene de abogados que trabajan el caso y requerían de información para utilizarla en los tribunales de justicia. Recomendación. Organismos competentes en la investigación de ciertos negociados en el país deben meterle el ojo a algunas empresas que logran numerosos contratos sin el debido control. Se habla de empresas panameñas y colombianas y de quienes las dirigen. Frase, comillas,
Una revolución no se hace en un día, pero se comienza en un segundo. Abel Santamaría, héroe cubano del asalto al cuartel Moncada. Milagro político. Como tal, es calificado el logro del triunvirato de la oposición formado por Antonio Ledesma, Leopoldo López y María Corina Machado, el cual consiguió que, a pesar de las diferencias que existen entre ellos, se unieran en la MUD en torno a una estrategia común contra Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Informaciones que circulan en medios empresariales indican que familiares muy próximos al director propietario de un diario caracterizado por su línea informativa y editorial completamente contraria al gobierno de Nicolás Maduro están negociando una importante participación accionaria que tienen en la empresa. En pocos meses, el avance y despliegue del denominado Estado Islámico en zonas de Irak, Siria y en otras, que ha determinado la formación de una alianza de 10 naciones liderizada por Estados Unidos, ha concentrado la atención mundial, no solo en los países afectados directamente, sino en actores extrazonales que lo perciben como una creciente amenaza a sus intereses. Pero lo sorprendente del caso es el reconocimiento que hace el general Thomas Massindarne de que los Estados Unidos, comillas, ayudó a erigir el Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS, luego que miembros de ese grupo obtuvieron armas del consulado en Bengasi, Libia, el cual fue atacado por yihadistas en septiembre del 2012. La idea era entregar armamento, agrega el general norteamericano, a rebeldes moderados en Siria cuando militantes del Ejército Libre Siria, FSA, secuestraron a observadores de la ONU en los Altos del Golán. El general americano dijo que la política de Obama ha sido en verdad un fracaso. Luego se refirió a un especial medio de comunicación que mostrará algunas de las armas de Bengasi, cómo terminaron estas en manos del ISIS, por lo cual nosotros, dice, los americanos ayudamos a erigir el ISIS. Confidenciales al cierre. Número 1. Monitor País de Interlaces, 8 de septiembre. 81% de los venezolanos opinan que el dinero obtenido por un eventual aumento de la gasolina debería ser invertido en autopistas, viviendas y escuelas, mientras que apenas un 13% considera que debe ser distribuido entre todos los venezolanos. 56% de los venezolanos, comillas, estaría dispuesto a registrar su huella digital en el sistema biométrico cuando vaya a realizar sus compras de alimentos, mientras que el 42% no estaría dispuesto. Cierra comillas. Número 2. Monitor País, Informe Ejecutivo Confidencial, 15 de septiembre 2014. Percepciones acerca del presidente Maduro. Ficha técnica, 1.200 entrevistas en todo el país del 9 al 14 de septiembre. Resultados. ¿Cierto o falso que el presidente Maduro está tomando decisiones importantes? Cierto, 54%. Falso, 41%. No sabe, no contesta, 5%. ¿Cierto o falso que el presidente Maduro está haciendo muchas cosas para resolver los problemas económicos del país? Cierto, 54%. Falso, 43%. No sabe, no contesta, 3%. ¿Cierto o falso que el presidente Maduro piensa siempre en favorecer a los pobres? Cierto, 57%. Falso, 41%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Cierto o falso que el presidente Maduro está poniendo mano dura contra el contrabando de alimentos hacia Colombia? Cierto, 65%. Falso, 31%. No sabe, no contesta, 4%. ¿Cierto o falso que el presidente Maduro está poniendo mano dura contra los especuladores? Cierto, 60%. Falso, 37%. No sabe, no contesta, 3%. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente Maduro decretara un aumento general de salario?
De acuerdo, 81%. Desacuerdo, 16%. No sabe, no contesta, 3%. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente Nicolás Maduro decretara una congelación de precios de los alimentos? De acuerdo, 78%. Desacuerdo, 20%. No sabe, no contesta, 2%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo.